Buen día, compañeros. El día de hoy, mi compañera Sumi Cantún y su servidora Aranza Hernández les presentaremos el subtema 4.4, tipos de variables, en la formulación de una hipótesis. En esta presentación se abarcarán 4 diferentes variables y cómo poder identificarlas. Se sabe que las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Estas indican lo que se trata de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. Entonces, ¿qué es una variable? Es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Es decir, es una característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios que permiten ubicar en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición. A estas variables se le pueden asignar símbolos. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables. Es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría, se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Algunos ejemplos de variables son el género, el atractivo físico, la presión arterial, la resistencia de un material, la religión, la masa, la cultura fiscal, la exposición a una campaña de propagación política, etcétera, etcétera. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, las cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia. Es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Otros ejemplos de variables serían la eficacia de un procedimiento de construcción, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad o el rendimiento de cierta especie de semilla. En todos estos casos se producen diversas variaciones. Tipos de variables. Las principales clases de variables que se suelen tener en cuenta en la investigación son las siguientes. La variable dependiente viene representada por una Y. La variable dependiente es el factor que el investigador observa o mide para determinar el efecto de la variable independiente o variable causa. La variable dependiente es la variable respuesta o variable salida. En términos comportamentales, esta variable es el comportamiento resultante de un organismo que ha sido estimulado. Es el factor que aparece, desaparece como consecuencia de la manipulación que el investigador hace de la variable independiente. A la variable dependiente se le considera así porque sus valores van a depender de los valores de la variable independiente. La variable dependiente representa la consecuencia de los cambios en el sujeto bajo estudio o en la situación que se está estudiando. La variable independiente viene representada por una X. Es la variable que el investigador mide, manipula o selecciona para determinar su relación con el fenómeno o fenómenos observados. Esta variable es conocida también como variable estímulo o input. Es una variable que puede tener su origen en el sujeto o en el entorno del sujeto. Es la variable que el investigador manipula para ver los efectos que produce en otra variable. En la relación más simple, un investigador estudia qué le sucedería a la variable efecto cuando cambia los valores de la variable causa o variable independiente. Un ejemplo de variable independiente podría ser el método de enseñanza de lectura que un profesor utiliza para mejorar la comprensión lectora de sus alumnos.
Seguimos con la variable continua. Todos los sujetos poseen las mismas características. Algunos las poseen en mayor medida y otros en menor medida. Por consiguiente, las variables continuas no pueden contraerse sino medirse. La medición de las variables continuas puede ser más o menos exacta dependiendo del instrumento de medición. Por ejemplo, como se dijo anteriormente, la inteligencia. Se supone que la poseen todos los sujetos, pero para determinar en qué medida la poseen, se aplican instrumentos de medición, elaboran escalas en submúltiplos o fracciones decimales. Los resultados se expresan en valores numéricos. En otras definiciones, la variable continua es aquella que puede asumir cualquier valor numérico y que puede cambiar en cualquier cantidad. Pueden asumir cualquier valor dentro de un intervalo de valores. Eso significa que sus valores reflejan un orden jerárquico. Un mayor valor de la variable significa que la propiedad se posee en un grado superior. Las medidas continuas en su uso real están contenidas dentro de una jerarquía. Por ejemplo, los puntajes obtenidos en los exámenes de admisión de una universidad. Los promedios ponderados pueden ser 16.25, 15.60 o 15.46. Pueden adoptar puntos de referencia entre dos números. Y por último está la variable discreta. Una variable discreta es aquella que está en condiciones de adoptar valores de un conjunto numérico dado. Es decir, solo adquiere valores de un conjunto, no cualquier valor. Entre los valores potencialmente observables de una variable discreta, existe una distancia que resulta imposible de completar con valores intermedios. Por lo tanto, entre dos valores hay al menos un valor que no es observable. El número de automóviles que tiene una persona es una variable discreta. Un hombre puede tener, por ejemplo, un automóvil, dos automóviles o tres automóviles, pero no puede tener 1.6 automóviles o 2.4 automóviles. En un sentido similar, la cantidad de hijos de una mujer también es una variable. Se pueden tener 2, 4, 6, 8, 10 hijos, pero no se puede tener 2.1 hijos o 3.5 hijos. Otros ejemplos de variables discretas que se pueden utilizar para poder entenderlas son el género del ser humano, que será femenino o masculino, el número de estudiantes que existe en una clase, pueden ser 15, 20, 30, 50, pero nunca va a haber 15.3 estudiantes o 20.5. El número de canales de radio o televisión también es otro. Y el número de trabajadores que conforman a una empresa. En conclusión, las variables son todo aquello que se va a medir en el proceso de investigación. Son las características, cualidades o propiedades de la realidad. El investigador recurre a la operación de las variables con el objeto de verificar las hipótesis formuladas o planteadas. También, saber identificar diversos tipos de variable y la relación de estas orientará el trabajo de investigación, ya que ésta nos proporcionará las herramientas para la comprobación. Después de los puntos antes mencionados, tenemos que, al formular una hipótesis, es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. Esto es necesario por varios motivos. Número 1. Para que el investigador, sus colegas, los lectores del estudio o el público en general, cuando consulte la investigación, le puedan dar el mismo significado a los términos o variables de la hipótesis. Es muy común que un mismo concepto se emplee de maneras distintas. Para que quede más claro, un ejemplo. El término novios puede significar para alguien una relación entre dos personas de género opuesto que se comunican con la mayor frecuencia que les es posible y comparten entre sí información que nadie más posee. Para otros,
significaría una relación entre dos personas de género diferente que tiene como finalidad contraer matrimonio. Y para un tercero sería una relación entre dos individuos de género distinto que mantienen relaciones íntimas. Y en caso de que se pensara llevar a cabo un estudio de parejas de novios, no sabríamos con exactitud quiénes incluirían a este y quiénes no, a menos que se definiera con la mayor precisión posible el concepto a tratar. Punto número 2. Asegurarnos de que las variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que de ellas se puedan obtener datos de la realidad. Y número 3. Confrontar nuestra investigación con otras similares. Si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con las de otros estudios para saber si hablamos de lo mismo. Si la comparación es positiva, confrontaremos los resultados de nuestra investigación con los resultados de las demás. En conclusión, sin definición de las variables no hay investigación. Gracias por tu atención y tiempo. A continuación se presentarán las fuentes bibliográficas que utilizamos para realizar el video.